Muy buenas, hermanos y amigos, muy buenas con ustedes el profesor Ramón Romero. Una 10ª entrega sobre el estado de los muertos. Antes de orar, pedimos a nuestros amigos que nos ven o que nos escuchan a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Ramón Romero, dándole clic a la campanita e invitando a otros a que se suscriban. Hágalo, no se arrepentirá. Vamos a elevar la oración a Dios. Padre mío, Padre nuestro, en este estudio invocamos tu bendición, tu presencia, un entendimiento pleno de tu santa palabra y que ella no retorne a ti vacía. Oración que hacemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. La entrega número 10 de este estudio tiene que ver la muerte como sueño. En toda la Biblia, la muerte a menudo se conoce como sueño. La muerte es descrita en el Antiguo Testamento. Hay 3 palabras comunes. La palabra Sahab, que se usa en la expresión que frecuentemente aparece en fulano durmió con sus padres, en Génesis 28:11. Con relación a Moisés, nos dice en Deuteronomio 31:16, he aquí tú vas a dormir con tus padres. Y luego, con relación a David, dice en 2 Samuel 7:12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Y Job, ahora dormiré en el polvo, Job 7:21. En estas palabras, en estos pasajes, encontramos el hermoso eufemismo para la muerte con la palabra hebrea intacta de los padres durmieron. Ahora bien, si las almas de los padres estuviesen vivas en el paraíso, entonces los escritores de la Biblia no podrían haber dicho que ellos estaban dormidos. Otra palabra hebrea para sueño es la palabra yashan, y aparece como verbo en Jeremías 31, 51, 39 y en el Salmo 13:3, donde aparece como dormir, y como sustantivo sueño. Por ejemplo, en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense, hermanos, que en este texto tanto los piadosos como los impíos están durmiendo en el polvo de la tierra y ambos serán resucitados en el fin. Una tercera palabra hebrea que se usa como sueño es la palabra Shená. Y Job hace esta pregunta retórica en Job 14:10 cuando reza, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Y el versículo 11 dice, como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Versículo 12, hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Vemos entonces que hay una descripción gráfica de la muerte, comparándola como sueño. Cuando una persona exhala su último suspiro, ¿dónde estará él? Es decir, ¿qué queda de él? Nada. Ya no existe más. Se vuelve como un lago o como un río cuya agua se ha secado. Duerme en la tumba.
y no despertará hasta el fin del mundo. Ahora, nos preguntamos, ¿no habría dado Job una descripción tan negativa de la muerte si creyese que su alma sobreviviría a la muerte? Si la muerte introdujera el alma de Job en la presencia inmediata de Dios en el cielo, ¿por qué Job habla de esperar hasta que no haya cielo en Job 14:12? Y hasta que venga mi liberación en el versículo 14. Así que es evidente que ni Job en el Antiguo Testamento, ni ningún creyente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo había sentido hablar de una existencia consciente después de la muerte. ¿Y qué hablar o qué decir en el Nuevo Testamento? La muerte es descrita como un sueño en el Nuevo Testamento con más frecuencia que en el Viejo, porque la esperanza de la resurrección, que es aclarada y fortalecida por la resurrección de Cristo, le da un nuevo significado al sueño de la muerte de que los creyentes despertarán en la venida de Cristo. Como Cristo durmió en la tumba antes de su resurrección, así los creyentes duermen en la tumba mientras esperan su resurrección. En el Nuevo Testamento se usan dos palabras griegas que significan sueño. La primera es hoimao, que se usa 14 veces para el sueño de la muerte. Un derivado de este sustantivo griego es el sustantivo griego hoimiterion, de donde viene nuestra palabra cementerio. La segunda palabra griega es casudo, que generalmente se usa para el sueño común. Y en el Nuevo Testamento se usa 4 veces para el sueño de la muerte. En Mateo 9:24, en Marcos 5:39, en Lucas 8:52, Efesios 5:14 y primera carta Tesalonicenses 4:16. Dice la Biblia que al momento de la crucifixión de Cristo, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí está el verbo hoimitemnon. Y en el original el texto dice, muchos cuerpos de los santos durmientes fueron levantados. No se levantaron, sino fueron levantados. Y no se hace ningún comentario sobre sus almas se hayan reunido con sus cuerpos. Es claro que las personas en su totalidad fueron resucitadas y no solo sus cuerpos. Y al hablar en forma figurada de la muerte de Lázaro, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, jehoimaitai, mas yo voy a despertarle, en Juan 11:11. Cuando Jesús percibió que no lo habían entendido, les dijo claramente, Lázaro ha muerto, en el versículo 14. Entonces, Jesús se apresuró a tranquilizar a la hermana de Lázaro llamada Marta, diciéndole, tu hermano resucitará, en el versículo 23. Este episodio es significativo ante todo porque Jesús claramente describe la muerte como un sueño del que los muertos despertarán al sonido de su voz. La condición de Lázaro en la muerte era similar al sueño del que nos despertamos todos. Y Cristo dijo, voy para despertarle, en el versículo 11. Y el Señor cumplió su promesa cuando fue a la tumba a despertar a Lázaro, llamándolo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, versículos 43 y 44. Si Cristo hubiese llamado
ven fuera, sin mencionar el nombre, todos los muertos habrían resucitado. Pero Cristo fue específico y mencionó el nombre de Lázaro. Y cuando despertó Lázaro del sueño de la muerte, por el sonido de la voz de Cristo, se compara con el despertar de los santos que duermen hasta la mañana gloriosa de la segunda venida de Cristo. Porque dice Juan 5:28, el mismo Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a Tesalónica 4:16, nos dice: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces hay una armonía y simetría en las expresiones de dormir y despertar, como se usan en la Biblia para entrar y salir del estado de la muerte. Las dos expresiones corroboran la noción de la muerte es un estado inconsciente, como el sueño de los creyentes que despertarán el día de la venida de Cristo. La experiencia de Lázaro es significativa porque pasó 4 días en la tumba. Esta no fue una experiencia cercana a la muerte, sino una verdadera experiencia de muerte. Si, como popularmente se cree, el alma al morir deja el cuerpo y se va al cielo, entonces Lázaro habría tenido una experiencia asombrosa para compartir sobre los 4 días que habría estado en el paraíso. Los dirigentes religiosos y el pueblo habrían hecho todo lo que hubiese sido a su alcance para conseguir a Lázaro toda la información posible sobre el mundo oculto. Y esa información habría brindado valiosas respuestas a la cuestión de la vida después de la muerte, que era tan discutida entre los fariseos y los saduceos. Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni tampoco en los ángeles. Pero Lázaro no tenía nada para compartir sobre la vida después de la muerte, porque durante los 4 días que pasó en la tumba, durmió el sueño inconsciente de la muerte. Y además, lo que es cierto de Lázaro, también es cierto de otras 6 personas que fueron resucitadas de los muertos. El hijo de la viuda, Primera Reyes 17, con Elías. El hijo de la tsunamita, Segunda Reyes 4, Eliseo. El hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7. La hija de Jairo, en Lucas 8. Tabita a través de Pedro, en Hechos 9. Y Eutico de Pablo, en Hechos 20. Cada una de estas personas salió de la muerte como si saliese de un profundo sueño, con su individualidad y sus sentimientos originales, pero sin ninguna experiencia de otra vida que compartir. La Biblia ni siquiera insinúa que el alma de Lázaro o de las otras 6 personas resucitadas de los muertos haya ido al cielo. Ninguno de ellos compartió el hecho de haber tenido una experiencia celestial, porque ninguno de ellos había ascendido al cielo. Y esto es confirmado por la referencia que hace Pedro de David en su discurso en el día de Pentecostés, cuando dice en Hechos 2:29: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Algunos podrían argumentar que lo que estaba en la tumba era el cuerpo de David.
no su alma, que sí había ido al cielo. Pero esta interpretación es invalidada por las palabras explícitas de Pedro que dice, porque David no subió a los cielos. Y la Biblia de Cambridge tiene la siguiente nota, porque David no es ascendido. Mejor dicho, no ascendió. Descendió a la tumba y durmió con sus padres. Lo que duerme en la tumba, según la Biblia, no es simplemente el cuerpo, sino toda la persona la que espera el despertar de la resurrección. Ahora, en los dos capítulos sobre la resurrección, que es primera de Tesalonicenses 4 y primera de Corintios 15, Pablo repetidamente habla de los que duermen en Cristo. Una mirada a algunas declaraciones de Pablo arroja luz sobre lo que él quiso decir al caracterizar la muerte como un sueño. Cuando él escribe a los tesalonicenses que lloraban la muerte de sus seres queridos que habían dormido antes de experimentar la venida de Cristo, Pablo los tranquiliza diciéndoles que así como Dios levantó a Jesús de los muertos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera carta a Tesalónica 4:14. Algunos sostienen que Pablo está hablando aquí de almas incorpóreas que supuestamente ascendieron al cielo al morir y que regresarán con Cristo cuando él descienda de esta tierra en su venida. Esta interpretación ignora tres aspectos importantes. Primero, la Biblia en ningún lugar enseña que el alma sube al cielo tan pronto muere. Segundo, en el contexto, Pablo no está hablando de almas inmortales, sino sobre los que duermen, de 1 Tesalonicenses 4:13. Y los muertos en Cristo, en el versículo 16, resucitarán primero de sus tumbas y no descenderán del cielo, porque no hay indicios de que los cuerpos suban de las tumbas y que las almas desciendan del cielo para reunirse con sus cuerpos. Esa noción dualista, o sea, alma y cuerpo, es extraña en toda la Biblia. Tercero, si realmente Pablo creyese que los muertos en Cristo no estaban realmente muertos en la tumba, sino vivos en el cielo como almas incorpóreas, o sea, sin cuerpo, habría sacado provecho de su condición dichosa en el cielo para explicarles a los tesalonicenses que su tristeza no tenía sentido. Y yo pregunto, ¿por qué debieran llorar por sus seres queridos si ya estaban disfrutando de la dicha celestial? La razón por la que Pablo no los alentara de ese modo, obviamente, es porque sabía que los santos que durmieron ni estaban en el cielo, sino en sus tumbas. Y esta conclusión es consistente con la seguridad de que Pablo les da a sus lectores de que los cristianos vivos no se encontrarán con Cristo en su venida antes de los que habían dormido. Porque la primera carta a Tesalónica 4, el 15 al 17 dice, nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y la razón es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados a las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que el hecho de que los santos vivos se encuentren con Cristo en el mismo momento que los santos que durmieron indica que estos últimos aún no se han unido con Cristo en el cielo. Si las almas de los santos que durmieron ya estaban disfrutando
de la compañía de Cristo en el cielo y descendiesen con Cristo a la tierra en su segunda venida, entonces obviamente tendrían una prioridad inconfundible sobre los santos vivos. Pero la verdad es que tanto los reyes o los creyentes que durmieron como los vivos están esperando la tan anhelada unión con el Salvador, una unión que ambos experimentarán al mismo tiempo el día de la venida de Cristo. El análisis de Pablo de los santos que duermen en 1 Corintios 15 confirma gran parte de lo que ya hemos descubierto en 1 de Tesalonicenses 4. Y después de afirmar la importancia fundamental de la resurrección de Cristo por la fe y las experiencias cristianas, el apóstol Pablo explica que si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 1 Corintios 15, 17 y 18. San Pablo no podía haber dicho que los santos que duermen habrían perecido sin la garantía de la resurrección de Cristo, si creyese que sus almas eran inmortales y que ya estaban disfrutando la dicha del paraíso. Si Pablo creyera que las almas son inmortales, probablemente habría dicho que sin la resurrección de Cristo, las almas de los santos que duermen continuarían sin cuerpo por toda la eternidad. Pero Pablo no hace ninguna alusión a una posibilidad como esta, porque creía que la persona en su totalidad, cuerpo y alma, habría perecido sin la garantía de la resurrección de Cristo. Es notable que en todo el capítulo que está dedicado a la importancia y la dinámica de la resurrección, Pablo nunca da a entender la supuesta reunificación del cuerpo con el alma en la resurrección. Si Pablo hubiese sostenido esa creencia, no podría haber evitado hacer alguna alusión al reacoplamiento del cuerpo y el alma, especialmente en su análisis sobre la transformación de los creyentes de un estado mortal a un estado inmortal en la venida de Cristo. Pero el único misterio que Pablo revela es que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15, 51. Este cambio de una naturaleza transitoria a una imperecedera ocurrirá para todos, vivos y muertos, al mismo tiempo, es decir, al sonido de la final trompeta. El cambio no tiene nada que ver con las almas sin cuerpo que recobran la posesión de sus cuerpos glorificados, resucitados, sino que es el cambio de la vida mortal a la vida inmortal para los vivos y para los muertos de Cristo, cuando esto mortal se haya revestido de inmortalidad. La trascendencia de la metáfora del sueño, el frecuente uso bíblico de la metáfora del sueño para describir el estado de los muertos en Cristo suscita una pregunta de sus implicaciones sobre la naturaleza de la muerte. Específicamente, ¿por qué se usa esta metáfora para describir y qué revelaciones podemos obtener legítimamente de ella sobre la naturaleza de la muerte? Existan tres razones principales para el uso de la metáfora sueño en la Biblia. Primero, existe una similitud entre el sueño de los muertos y el sueño de los vivos. Ambos están caracterizados por una condición de inconsciencia
y de inactividad que es interrumpida por un despertar. De manera que la metáfora del sueño representa adecuadamente el estado inconsciente de los muertos y su despertar el día del regreso de Cristo. Porque nadie sabe que está durmiendo hasta que despierta. Eso mismo pasa con los muertos. No saben que están muertos hasta que despierten porque están en la inconsciencia, como pasa con el sueño. Segundo, el uso de la metáfora sueño inspira esperanza al garantizarnos un despertar posterior. Así como una persona se va a dormir a la noche con la esperanza de despertar al día siguiente, así también el creyente se queda dormido en el Señor con la seguridad de que será despertado por Cristo en la mañana de la resurrección. Cuando oímos o decimos que una persona está muerta, automáticamente pensamos que no hay más esperanza de que vuelva a vivir. Pero cuando decimos que una persona está durmiendo en el Señor, estamos expresando la esperanza de su restauración a la vida el día de la resurrección de los justos. La metáfora del sueño no describe la condición del sueño de los muertos, sino la posibilidad de ser despertados a la vida nuevamente en la mañana de la resurrección. Tercero, el uso de la metáfora del sueño es sugerida por el hecho de que no hay conciencia del paso del tiempo en el sueño. Por ejemplo, Adán. ¿Qué tiempo tiene Adán que murió? Adán tiene más de 5,000 años que murió. Él no sabe que su cuerpo está distribuido en el planeta Tierra entero. Él no lo sabe. Cuando despierte es cuando va a despertar de un largo sueño de más de 5,000 años. Así, la metáfora brinda una representación adecuada del estado inconsciente de los muertos entre la muerte y la resurrección. No tienen en conciencia el paso del tiempo. En sus primeros escritos, Martín Lutero expresó este pensamiento de una forma muy gráfica. Él decía: tal como cuando uno se queda dormido e inesperadamente llega la mañana, cuando se despierta sin saber lo que le ocurrió, así de repente nos levantaremos el último día sin saber cómo hemos entrado en la muerte ni cómo hemos salido de ella. Lutero volvió a escribir: dormiremos hasta que Él venga y golpee en la pequeña tumba y diga: doctor Martín, levántate. Entonces me levantaré y en un instante y seré feliz con Él para siempre. Amigo, en aras de la exactitud histórica, debe señalarse que luego Martín Lutero rechazó en gran parte la idea del sueño inconsciente de los muertos, aparentemente debido al fuerte ataque de Calvino contra esa doctrina. El cambio de postura de Lutero del estado de inconsciencia de los muertos solo sirve para mostrar que ni siquiera los influyentes reformadores estaban exentos de las presiones religiosas de ese tiempo. Este estudio de la metáfora del sueño en el Antiguo Testamento, como también el Nuevo, ha probado que la Biblia frecuentemente utiliza la metáfora del sueño porque encierra una verdad vital. Los muertos que duermen en Cristo son inconscientes de cualquier lapso hasta su resurrección. El creyente que muere en Cristo se duerme y descansa, inconsciente, hasta que se despierta cuando Cristo lo llama de vuelta
a la vida en su segunda venida. El significado y el fundamento de la inmortalidad. Por ejemplo, la inmortalidad en la Biblia no es una posesión humana innata, sino un atributo divino. La palabra inmortalidad proviene del griego atanasía. Significa sin muerte, por tanto, existencia sin fin. Y este término aparece 2 veces en la Biblia. Primero, en conexión con Dios, el único que tiene inmortalidad, en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Y segundo, con relación a la mortalidad humana que debe revestirse de inmortalidad, en 1 Corintios 15, 53, en el momento de la resurrección. Y esta última referencia refuta la noción de una inmortalidad natural del alma, porque dice que la inmortalidad es algo que los santos resucitados se vestirán, no es algo que ya poseen. Así que la Biblia nunca sugiere que la inmortalidad es una cualidad o un derecho natural de los seres humanos. La presencia del árbol de la vida en el jardín del Edén demuestra que la inmortalidad de Adán dependía de comer del fruto del árbol de la vida. Y la escritura sagrada enseña que la inmortalidad debe ser buscada en Romanos 2.7, vestida en 1 Corintios 15.53, es decir, al igual que la vida eterna, que es un don de Dios, ha de ser heredado conociendo a Dios por medio de Cristo, según Juan 14.19 y Romanos 6.23. En la visión de Pablo, la inmortalidad está relacionada solamente con la resurrección de Cristo en 1 Corintios 15, como el fundamento y la garantía de la esperanza del creyente. Los que insisten en buscar la idea filosófica de la inmortalidad del alma ignoran la palabra de Dios y corrompen la fe bíblica con ideas dualistas griegas. Hermanos, nuestro estudio de la visión bíblica de la naturaleza de la muerte ha mostrado que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento explícitamente enseñan que la muerte es la extinción de la vida para la persona en su totalidad. No existen recuerdos ni conciencia en la muerte. Búsquelo en el Salmo 8.5, en el Salmo 146.4, en el Salmo 39, en el Salmo 115.17 y en Eclesiastés 9.5. El espíritu o alma no existe separado del cuerpo. La muerte es la pérdida del ser total y no simplemente la pérdida del bienestar. La persona en su totalidad descansa en la tumba en un estado de inconsciencia caracterizado por la Biblia como un sueño. Y el despertar tendrá lugar en la segunda venida de Cristo, cuando llamará de vuelta a la vida a los santos que durmieron. Así que la metáfora del sueño verdaderamente es una expresión hermosa, tierna y consoladora que insinúa que la muerte no es el destino final, porque habrá un despertar del sueño de la muerte en la mañana de la resurrección. Hermanos, con esto por hoy llegamos al estudio, el cierre de la relación que hay entre la muerte y el sueño. Como dijo Jesús, Lázaro duerme y yo voy a despertarlo. Y más adelante dijo, Lázaro está muerto. ¿Cómo yo sé que yo estaba dormido? Cuando desperté.
No hay estado consciente. No hay estado de conciencia en la muerte. No es que el alma sale como si fuera un humo o un espectro que se va. Todas esas cosas que se han visto no son bíblicas, son demonios que hacen señales, dice Apocalipsis 16. No es que los muertos salen, no. No es que los muertos salen, esos son espíritus de demonios para poner a Dios como mentiroso. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Y de esto yo sí puedo hablar. Yo he visto espíritus de personas fallecidas y las he reprendido en el nombre de Cristo. Inmediatamente desaparecen, porque son espíritus de demonios. Los muertos nada saben, absolutamente nada. Si yo fui a la tumba y le llevé flores, no lo saben. Y me duele ver que en el día de finados uno encuentra hombres y mujeres hablando con sus muertos en los cementerios. Se sientan con una silla a hablar con ellos. Pero esas personas han sido engañadas. No saben lo que la Biblia dice, que los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Y Cristo ha comparado en la Biblia, ha comparado la muerte con un sueño. De tal manera, no solamente Pablo, no solamente Pedro, Jesús, Juan, los apóstoles fueron enseñados por Cristo de que la muerte es un sueño. Los que duermen en el polvo de la tierra, no es que sus almas están en el cielo o en el infierno o en el purgatorio, no. No existe purgatorio. El infierno que menciona la Biblia es la tumba, el Hades. El Hades en el griego bíblico. O el Sheol hebreo. Lo que sube a Dios es la vida que Dios prestó al muerto. Eso es lo que sube, el préstamo, no la persona en forma de una silueta de humo. Hermanos, que Dios nos ayude a creerle a Dios, no a las enseñanzas de los hombres. La Biblia dice que los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Hermanos, continuaremos este estudio la próxima semana. Tenemos una retahíla de datos sobre el estado de los muertos en esta serie. Ya vamos la parte número 10, que es esta. Y usted puede invitar a otros a que se suscriban a este canal de YouTube, denle clic a la campanita y también envíe estos estudios a sus amigos y hermanos para que vean que hay esperanza bendita en todos aquellos que confían en Cristo en vida. Porque cuando uno muere, ni responso, ni misa, ni funeral cambia la condición del fallecido. Cuando una persona muere, se queda para siempre fijado su carácter y nadie podrá modificarlo. El carácter es lo único que nosotros llevaremos a la eternidad, ya sea el cielo o ya sea en la perdición eterna. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a creerle a Dios y a estudiar su palabra fielmente. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero. Pasen un feliz día con la bendición de Dios.